El Consejo de Europa, para analizarlo, vamos a ver cuál es su naturaleza y sus objetivos, los organismos que lo forman, cómo se establece el sistema de garantías de derechos humanos en el Consejo de Europa y luego veremos algunas conclusiones. Sobre la naturaleza del Consejo de Europa y los objetivos, me interesa señalar que se trata de una organización internacional clásica, cuyo objetivo es la preservación de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es una organización de carácter regional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, para garantizar la preservación de la democracia, de los derechos humanos y de la paz en el ámbito europeo. Se crea con el Tratado de Londres de 5 de mayo del 49. España se adhiere posteriormente en 1979 tras la transición del régimen autocrático franquista a la democracia. Actualmente está formado por 46 estados, aunque Rusia formó parte del Consejo de Europa, pero finalmente se ha salido después de la invasión de Ucrania. Debemos decir o debemos señalar, por otro lado, que es importante destacar las diferencias entre esta organización internacional con la Unión Europea. La Unión Europea es una organización supranacional de integración, aunque también regional, con unas características muy específicas. Todos los miembros de la Unión Europea, que son actualmente 27 estados, forman parte también, son a su vez miembros del Consejo de Europa, pero son dos organizaciones distintas, por tanto debemos diferenciarlas claramente. Invito a ver la píldora, el vídeo píldora sobre la Unión Europea para destacar esas diferencias. Sobre los organismos del Consejo de Europa, tiene una asamblea parlamentaria, un comité de ministros, una secretaria general y en particular nos van a interesar en materia de protección de derechos humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales. Es importante no confundir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vinculado al Convenio de Roma o Convenio Europeo de Derechos Humanos y que tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tribunal de otra organización internacional, como hemos comentado, como es la Unión Europea, y con sede en Luxemburgo, para el que nos remitimos a la píldora vídeo sobre la Unión Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales, por su parte, está vinculado a la Carta Social Europea. Bien, vamos a ver que en materia de protección de los derechos humanos en el Consejo de Europa hay dos instrumentos fundamentales, aunque hay otros convenios también y otros instrumentos en esta materia, son importantes fundamentalmente dos. Por un lado, la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de 1950, que fue ratificada por España en 1979 y que tras una evolución digamos que se consolida fundamentalmente a través de la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Debemos decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene fundamentalmente dos funciones, una función consultiva y una función de carácter jurisprudencial. Quiero señalar que con el Convenio Europeo de Derechos Humanos se garantiza lo que es, sin duda, hoy en día, a nivel mundial, el sistema más avanzado de protección internacional de derechos humanos que existe. Es importante señalar, por un lado, que el convenio, en un primer momento, como hemos comentado, funcionó con un sistema fundamentalmente basado, el sistema de garantías, en la existencia de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros y una Comisión de Derechos Humanos compuesta por juristas. Sin embargo, la creación a través del protocolo 11 del convenio del Tribunal Europeo, es decir, de una jurisdicción sobre derechos humanos, fue muy importante, que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos. Eliminando también el papel decisivo que tenía de carácter político el Comité de Ministros hasta entonces en materia de violación de derechos humanos del convenio. Esto va a permitir que los particulares, así como los grupos particulares, tengan acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compone de un número de jueces igual al número de estados parte en el convenio y son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una lista de 3 candidatos que presentan los estados parte, por una mayoría de votos. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que el tribunal funciona a través de diferentes sistemas de niveles. Por un lado, a través de un juez único que pueden admitir demandas o archivarlas, a través de comités de 3 jueces que pueden decir un asunto si hay jurisprudencia y es aplicar la jurisprudencia previa del tribunal, y por otro lado salas de 7 jueces que son las que resuelven con carácter ordinario los asuntos con carácter general. Hay una gran sala formada por 16 jueces que conoce de las peticiones de opinión consultiva que le realiza el Comité de Ministros y
en su caso, los altos tribunales a través del nuevo protocolo que ahora veremos, y así como también conoce de los recursos contra las decisiones de sala. El Pleno, por su parte, tiene funciones de carácter gubernativo, el Pleno del Tribunal. Bien, vamos a destacar ahora las diferencias entre las dos funciones consultivas de carácter jurisdiccional. La función consultiva es una función consultiva sobre interpretación de los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que son los derechos humanos, derechos de carácter político y de carácter civil, de primera generación. Es importante tener en cuenta también que la función consultiva del tribunal consiste en la emisión de opiniones de carácter consultivo que le plantea el Comité de Ministros acerca de la interpretación del convenio. No obstante, hay un nuevo protocolo, como hemos comentado, que es el protocolo 16, que establece que aquellos estados que lo hayan firmado y ratificado sus altos tribunales pueden también plantear cuestiones consultivas sobre la interpretación de los derechos contenidos en el convenio. Este protocolo número 16 entró en vigor el 1 de agosto de 2018, aunque España no lo ha firmado ni ratificado a día de hoy, en noviembre de 2023, aún no lo ha firmado ni ratificado, y que permite pues, esas opiniones consultivas para resolver un caso del que están conociendo los jueces. Tienen un funcionamiento muy similar a la cuestión prejudicial en el ámbito del derecho de la Unión Europea, para la que remitimos al vídeo píldora sobre derecho de la Unión Europea, pero en este caso sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la opinión en este caso no es de carácter vinculante, pero indudablemente va a tener una influencia tremenda en los altos tribunales que la planteen. ¿Por qué? Porque en última instancia, cuando se agota la vía interna, cabe que los particulares acudan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si entienden violados sus derechos. Por tanto, va a ser importante la opinión, sin duda, que emita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quitando esta función de carácter consultiva, vamos a la función de carácter jurisdiccional, que es en materia de violación de derechos humanos. Una vez agotada la vía interna, si se entiende que se ha producido una violación o una vulneración de los derechos humanos, cabe acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede condenar a los estados parte del convenio por vulnerar los derechos contenidos en el mismo. Por tanto, tanto las demandas individuales, aunque también caben demandas de organizaciones no gubernamentales o un grupo de particulares, y cabe también, por supuesto, la demanda de un Estado contra otro Estado, la demanda estatal, pero digamos que lo más importante del convenio, sin duda, es el sistema de garantías de los derechos para los particulares. Es verdad, no obstante, que hay problemas de ejecución, en algunos casos, de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque dependen de la vía interna, pero las condenas pueden ser importantes. Y habitualmente, fundamentalmente, hay sobre todo condenas que establecen indemnizaciones para los particulares por la violación de los derechos humanos. Luego quería comentar la Carta Social Europea de 1961, que contiene derechos de carácter económico y carácter social, ratificada por España en 1980 y que crea el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ya ven que el nombre es diferente al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un comité con un carácter más político, digamos, y funciona a través de un control de informes nacionales que realizan los estados parte, y a través de un sistema de denuncias colectivas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Por tanto, los particulares no tienen acceso directo al comité. No obstante, hay que decir que las decisiones del comité son de carácter vinculante, como lo son también las resoluciones de la vía jurisdiccional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por tanto, son decisiones que vinculan a los estados parte y que deben responder ante ellas. Aunque el control del sistema de la Carta Social Europea no sea un control netamente jurisdiccional, como sí lo es el control que realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando ejerce su función de carácter jurisdiccional. El Comité Europeo de Derechos Sociales, que no lo he señalado, está formado por 15 miembros independientes e imparciales elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y tanto sus informes anuales como sus decisiones son sin duda de carácter muy importante. Sobre todo teniendo en cuenta su vinculatoriedad. Bueno, dicho eso, iríamos ya a las conclusiones. Los objetivos del Consejo Europeo, hemos hablado de la paz, la cooperación, los derechos, la democracia, y los mecanismos que se utilizan para garantizar esto es la Asamblea, el Comité, la Secretaría y, sobre todo, en materia de derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité en materia de la Carta Social Europea.
No quiero acabar sin volver a agradecer que esta actividad se desarrolla en el marco del módulo EUJuris, Jurisdicción y Procedimientos de la Unión Europea, cofinanciada por el programa Erasmus de la Unión Europea. Tienen ahí la página web del módulo EUJuris sobre información de las actividades realizadas y el canal UNED donde se suben las actividades realizadas por el módulo, por los miembros del equipo del módulo. Muchas gracias por su atención.